Muy buenas tardes. A continuación les presentaré la asignatura de proyecto y titulación para que podamos inspeccionar cuál es la modalidad que tiene esta asignatura, cuáles son los objetivos, cuál es la programación que vamos a tener y cómo vamos a trabajar para poder terminar el desarrollo de su trabajo de título y así finalmente rendir su examen de título y conseguir la titulación. Los profesores que forman parte de esta asignatura, que van a trabajar con ustedes, son cuatro, divididos en dos grupos, en donde uno de esos grupos, que está en el paralelo 300, lo componen el profesor Oscar Carrasco y el profesor Pedro Godoy, quienes van a ser sus profesores guías para los alumnos que están inscritos en el paralelo 300. Y para los que estén inscritos en el paralelo 301 van a ser el profesor Carlos Alten y el profesor Franco Jorquera. Ahí ustedes pueden ver los correos electrónicos de cada uno de ellos y posteriormente les voy a indicar cómo se realiza la asignación del profesor guía al alumno, ¿ya? La modalidad de trabajo de esta asignatura de proyecto de titulación consiste básicamente en que entre el profesor guía y el alumno van a establecer un mecanismo de comunicación que puede ser en cualquier medio de comunicación, como por ejemplo correos electrónicos, vía correo electrónico, posiblemente vía WhatsApp, eso lo tienen que acordar con el profesor guía, a través de videoconferencias o inclusive presencialmente. En el caso que sea presencialmente, con el profesor guía tienen que acordar el día y la hora en donde se van a juntar presencialmente para poder hacer la reserva tal vez de una sala y así atender al alumno. Generalmente la comunicación que se ha dado ha sido a través de correos electrónicos y videoconferencias por Teams o por Zoom. No hay clases presenciales formales, ¿ya? Si bien seguramente a ustedes les van a aparecer en el SIGA un horario específico de clases, que son los días miércoles y los días viernes, la verdad es que se ha reservado de esa manera en el caso si se llegara a hacer una atención personalizada presencial. Pero como les digo, eso es de acuerdo a cómo ustedes lo hayan establecido con el profesor guía. Cada uno de ustedes va a tener un profesor guía de los cuatro profesores que anteriormente les señalé. En conjunto con el profesor guía se va a revisar el preinforme o cada uno de los informes que ustedes entreguen y en el caso de la primera entrega, para la primera exposición, se va a hacer algún ajuste tal vez con respecto del alcance que pueda tener su proyecto o incluso dar con un título de trabajo de título que sea un poquitito más adecuado para lo que ustedes van a realizar. ¿Esto por qué? Porque a veces nos hemos dado cuenta de que los proyectos que han ido elaborando son demasiado grandes, son de gran envergadura, o bien en algunos casos son de poca envergadura, y en ese caso, entre el profesor guía y el profesor jefe, en este caso yo, vamos a tratar de darle la consistencia, la envergadura suficiente para poder ser inscrito como un trabajo de título. Los estudiantes pueden entregar avances parciales a su profesor guía, ¿ya? Y ahí dice claramente pueden, porque el profesor guía no los va a obligar a que ustedes entreguen avances. Así que, a menos que en sus reuniones individuales que tengan, lleguen a un acuerdo en donde se establezcan quizás una programación, una calendarización o bien cumplir ciertos hitos en donde ustedes tengan que entregarle con cierto grado de frecuencia ciertos avances para que el profesor pueda revisarlos y después pueda usted retroalimentarse. El profesor lo que generalmente es hacer observaciones y sugerencias, lo cual no implica necesariamente que ustedes tengan que acatar esas sugerencias. O sea, las sugerencias por algo están, ¿ya? Si ustedes no la acatan, puede ser que el profesor insista en la misma sugerencia porque puede ser algo importante realmente, algún error, algo que falte tal vez, algo que sobre en algún diagrama, por poner un ejemplo, pero en definitiva son ustedes mismos los que van a determinar si acatan o no acatan esa sugerencia. Obviamente que si no acatan la sugerencia, ahí ustedes dejan una brecha
que podría significar que en el día del examen de título se genere una pregunta con respecto del por qué, por ejemplo, se hizo, no se hizo, se omitió o se dejó de hacer tal vez esa sugerencia que el profesor le haya dado, ¿ya? Es decir, las observaciones que el profesor señale no es algo imperativo que tengan que hacer. Obviamente que si por algo la hace es porque ha encontrado alguna incoherencia, incongruencia, inconsistencia que hace que la calidad del trabajo de título tenga problemas, tenga fallos, ¿ya? Eh, Ahora bien, obviamente lo que uno espera como profesor guía es que no espere a último momento para que el profesor pueda hacer las correcciones o las observaciones, puesto de que el profesor guía necesita tiempo para poder revisar a conciencia su trabajo y así poder detectar quizás algunos aspectos que podrían mejorar. Ustedes van a tener que realizar 3 entregas, cada una de ellas correspondiente a cada capítulo del trabajo de título según la estructura que van a encontrar en la misma aula virtual y que por supuesto ustedes han ido desarrollando en 3 asignaturas, o mejor dicho, en 2 asignaturas, partiendo por la asignatura de taller de análisis y diseño. En cada una de esas entregas, ustedes también van a tener que exponer sobre ese capítulo en particular. Si ustedes, por ejemplo, ya tuvieran avanzados los capítulos, entreguen todo el material, todo el archivo, el profesor se va a dedicar solamente a revisar el archivo, o mejor dicho, el capítulo. No lo dividan los capítulos en diferentes archivos, sino que manejen siempre un mismo documento. Esa es mi recomendación. Si ustedes tienen, por ejemplo, ya 3 capítulos avanzados y tiene que revisar el capítulo número 1 el profesor guía solamente, el profesor se va a dedicar solamente al capítulo 1. Puede ser, puede ser que también revise los otros capítulos como para adelantar un poco más de trabajo, pero en lo general se va a dedicar solamente a revisar cada capítulo antes de ser entregado. Y ustedes van a tener que exponer con respecto a ese capítulo en particular. Estas exposiciones van a tener una duración máxima de 10 minutos. Por lo tanto, van a tener que sintetizar bastante bien en una presentación que sea adecuada para poder presentar justamente los elementos relevantes de cada uno de los capítulos. En estas exposiciones van a estar presentes 2 profesores, su profesor guía y el profesor correferente, que es aquel que está inscrito en el aula virtual como participante de ese paralelo. Vuelvo a repetir, en el caso del paralelo 300, los profesores son Oscar Carrasco, yo, y el profesor Pedro Godoy, ¿ya? Entonces, mis alumnos memoristas van a tener como profesor correspondiente al profesor Pedro Godoy y viceversa con el profesor Pedro Godoy. Y en el paralelo 301, los profesores son Carlos Anten y Franco Jorquera, ¿ya? La comunicación con el profesor es exclusivamente de responsabilidad del estudiante, es decir, el profesor no se ve obligado a tener que estar solicitando reuniones, estar solicitando entregas de avances, el alumno tiene que autogestionar eso, ¿ya? Hay algunos profesores, como el caso mío, de que cuando veo de que no hay noticias del estudiante, voy enviando correos para que vayan entregando avances y así mantenerlos más o menos al corriente y no tener que concentrar todo para el último. Estas 3 exposiciones corresponden a cada uno de los capítulos que componen el trabajo de título. Por lo tanto, la primera exposición va a ser referente al capítulo número 1, la segunda del capítulo 2 y la tercera del capítulo 3. Y ahí ustedes pueden ver las secciones que tiene cada uno de los capítulos. Las fechas en las cuales ustedes van a exponer y por supuesto van a entregar su trabajo de título, perdón, no su trabajo de título, su avance de trabajo de título son las siguientes. El 23 de septiembre y el 25 de septiembre ya va a ser la exposición, la primera exposición. Por supuesto que esto va a implicar de que el informe van a tener que entregarlo antes. Ya les vamos a comunicar la forma y la fecha en donde ustedes tienen que entregar el informe con el primer capítulo desarrollado que va a corresponder justamente a la exposición en estas fechas
de ese capítulo, ¿ya? El 28 de octubre y 30 de octubre va a ser para el capítulo número 2 y el 25 de noviembre y 27 de noviembre para el capítulo 3, ¿ya? ¿Cómo se evalúa esto? Se evalúa, el profesor guía evalúa el informe, la parte escrita, y el profesor guía junto con el correferente va a evaluar la exposición. Esas dos o esas notas, esas calificaciones, se promedia y ahí va a tener la nota de uno de los avances. Por lo tanto, vamos a tener 3 notas por cada avance y la nota final de la asignatura de proyecto y titulación va a ser el promedio de las 3 notas. Esa nota final de la asignatura no va a ser subida al aula virtual, o mejor dicho, al SIGA en realidad, no se va a poner en acta todavía hasta que ustedes hagan entrega formal a comisión del trabajo de título. Es decir, va a quedar pendiente la actualización del SIGA, ¿ya? Con su nota de proyecto de titulación, hasta que hagan entrega de su trabajo de título oficialmente a la comisión. Esta comisión la componen 3 profesores, el profesor guía, el profesor correferente y un profesor invitado, y se va a evaluar entonces el informe final, ¿ya? Pero ese informe final corresponde a un 50% de la nota del examen de título. El otro 50% es el examen mismo, la exposición del examen de título, pero eso va a suceder cuando ustedes ya hayan terminado este proceso y hayan entregado. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el profesor guía le diga ya ahora puede entregar su trabajo de título. Seguramente lo va a hacer formalmente a través de un correo electrónico. Mientras el profesor guía no haga eso, no señale formalmente que usted ya está en condiciones de entregar su trabajo de título a comisión, ¿ya? No van a poder entregarlo. Y por lo tanto, no van a poder todavía ver en el SIGA reflejada la nota de la asignatura proyecto y titulación. Acá está el calendario de este semestre año 2026, en donde quiero señalar algunos hitos que quizás no había dicho anteriormente, pero que también aparecen acá en este calendario. El semestre para los programas vespertinos comienza el 17 de agosto y termina el 18 de diciembre. Acá en rojo aparecen las fechas de las exposiciones. Tenemos el 23 y el 25 de septiembre, el 28 y el 30 de octubre, el 25 y el 27 de noviembre. ¿Por qué la última exposición es en noviembre y no en diciembre? Porque nosotros lo que queremos es que ustedes se dediquen en el mes de diciembre para afinar todos los detalles necesarios para que puedan entregar su trabajo de título final a comisión y así poder rendir lo antes posible su examen de título. Esa es la idea. Pero además hay otras fechas, por ejemplo, aquí hay algunas vacaciones, por ejemplo, aquí están las vacaciones de fiestas patrias, y acá tenemos en amarillo algunos plazos. Por ejemplo, el día 28 de agosto, o mejor dicho, el 30 de agosto, lo que pasa es que aquí no tengo la columna sábado y domingo, pero hay plazo hasta el 30 de agosto, para que ustedes suban al aula virtual en un enlace que ya está publicado el preinforme de su trabajo de título. ¿Qué es lo que es el preinforme? Todo lo que usted ha construido, ha redactado en la asignatura de taller de análisis y diseño y en la siguiente asignatura que seguramente la tuvieron con el profesor Iván Tamayo, en donde avanzaron en los capítulos de su trabajo de título. Todo eso lo van a tener que entregar con plazo máximo el 30 de agosto. Por supuesto, entre antes ustedes lo entregan, van a tener asignado ya el profesor guía más tempranamente. ¿Y esto para qué? Para que nosotros podamos evaluar la envergadura de su trabajo de título, quizás hacer algunas recomendaciones de agregar más cosas o bien quitar algunas cosas, tal vez. Vamos a asignar al profesor guía, pero para que no exista un profesor guía o no se dé que un profesor guía esté sobrecargado con trabajo de título de gran envergadura y otros no, vamos a tratar de distribuir los trabajos de título de manera equilibrada para que todos tengan una carga de trabajo, todos los profesores de guía tengan una carga de trabajo más o menos equilibrada, ¿ya? Por eso se requiere de que ustedes, desde ahora hasta como máximo el 30 de agosto,
puedan entregar ese preinforme, ¿ya? Asignándole el profesor guía, que seguramente podría esto ya comenzar a partir de la próxima semana y así puede empezar a trabajar con su profesor guía. Ustedes van a ir desarrollándose, o desarrollando, mejor dicho, el capítulo número 1 para prepararse para la primera exposición que está después de estas vacaciones de fiestas patrias, ¿ya? Hay un hito también importante que es el 30 de septiembre, que es el plazo máximo que tienen ustedes para poder inscribir formalmente su trabajo de título, ¿ya? Ese se hace a través de una ficha de inscripción que se hace en una modalidad que ya se les va a informar, en donde van a completar esta ficha y ahí va a estar puesto el título que va a tener su trabajo de título, ¿ya? Y ese título no se puede cambiar después. Por ejemplo, el título va a ser Sistema de Remuneraciones para la empresa ACME. Vamos a poner un caso, ¿ya? Ese va a ser el título que se va a mantener y que va a llevar de ahora en adelante, ¿ya? Y es por eso que la presentación, la primera exposición va a ser una fecha anterior, ¿ya? A ese plazo, para que ahí también se pueda hacer algún tipo de ajuste con respecto al título que tenga su trabajo de título o bien el alcance que pueda tener también su trabajo de título, ¿ya? Por eso que antes vamos a tener la presentación de que se cumpla el plazo para que ustedes puedan inscribir su trabajo de título. Por supuesto de que si ya está todo resuelto, porque ya lo conversó con el profesor guía y el profesor guía le dijo, estamos ok, el profesor guía le va a pasar la ficha para inscribir su trabajo de título junto con el procedimiento para poder formalizarlo, ¿ya? Las presentaciones se van a realizar desde las 19 horas y se va a publicar un listado de los alumnos que van a exponer. Como son dos grupos, los dos grupos van a estar exponiendo en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un listado del grupo 300, del paralelo 300 y un listado del paralelo 301. No se les va a dar una hora explícita de exposición, sino que va a ser eh, por lista, digamos así. Es decir, si hay un primer alumno que está en la lista y está a las 7, él parte entonces con la exposición. Si no está a esa hora, el que viene a continuación va a tomar su lugar. Y todos los demás se van a correr, quedando para el último aquel alumno que no llegó a la hora o bien que no llegó en su turno, digámoslo así, ¿ya? Va a quedar siempre a la cola, va a quedar al último. Por lo tanto, se pide de que los estudiantes ojalá estuvieran todos presentes a las 19 horas. En el examen de título solamente se va a hacer pasar al estudiante que va a exponer. No se va a permitir hacer pasar a los otros estudiantes para no, digamos, tener un cierto grado de ventaja tal vez, o bien para no poner nervioso al compañero que está exponiendo, ¿ya? Entonces, esa va a ser la forma de ir ejecutando cada una de las exposiciones. Una vez que haya terminado la asignatura, el estudiante deberá obtener la aprobación de su profesor guía para hacer entrega de su trabajo título oficialmente a comisión, como yo lo había señalado anteriormente. Como también lo había señalado, el profesor guía le va a proporcionar en ese momento la ficha de entrega y el procedimiento de cómo entregar dicha ficha. Y obviamente cómo entregar también su trabajo título. Recordemos que antes que todo esto, ustedes tienen que inscribir su trabajo de título con plazo máximo el 30 de septiembre. Y en ese caso, el profesor guía también les va a entregar una ficha de inscripción. Aquí lo que se refiere es a la ficha de entrega cuando ustedes ya hayan terminado la asignatura, ¿ya? La jefatura de carrera va a asignar entonces la comisión, que va a estar compuesto por el profesor guía más dos profesores. Uno de ellos va a ser el profesor correferente, perdón, y el otro va a ser un profesor invitado. Los profesores correferentes e invitados son los que van a calificar el informe de trabajo título, el informe final, ¿ya? Y esa nota va a corresponder a la nota de presentación al examen de título. Y esa nota es un 50% del examen de título. El otro 50% es la exposición misma del examen de título, ¿ya? Cuando ustedes entreguen a comisión
y la comisión haya calificado y devuelva entonces formalmente la calificación, ahí vamos a ver la forma de coordinar una fecha para que el estudiante pueda entonces rendir su examen de título, ¿ya? Porque dependiendo del día o bien el mes en donde nos encontremos en esa situación, a veces los profesores tenemos sobrecarga de trabajo, tenemos asignaturas, estamos con pruebas, qué sé yo, y puede de alguna manera complicar el dar con una fecha y una hora para poder rendir el examen de título. Aquí lo que se pide es que ojalá ustedes tengan disposición total para poder rendir el examen de título, es decir, que se pueda rendir en cualquier momento de lunes a viernes, ¿ya? Y incluso puede ser desde las 8:15 hasta pasado las 7, incluso podría ser de la tarde. Este examen de título se realiza presencialmente en la sede José Miguel Carrera, en la sede Viña del Mar. No se realiza en Santiago. Así que ustedes tendrían que viajar a la sede Viña del Mar, ojalá con anticipación, una hora tal vez con anticipación, para no llegar tarde, por si de repente tienen algún problema en llegar, y para poder ubicar correctamente o adecuadamente la sala en donde se va a hacer la presentación. Y también, si ustedes van a traer algún equipo computacional que quieran conectar, probar tal vez que funcione correctamente, ¿ya? Durante el examen de título, el estudiante expone su trabajo, la comisión asigna entonces una nota al examen de título, ¿ya? Y como le decía, entonces, la nota de titulación está calculada con el 50% de la nota de presentación, que es la nota que la comisión entrega, y el 50% de la exposición en el examen de título. A continuación, les voy a presentar como línea de tiempo para que ustedes tengan presente más o menos ciertas fechas bastante importantes. Nosotros estamos en este punto, acá, estamos comenzando el proceso o el semestre, año 2026, lo estamos comenzando, en donde ustedes lo primero que tienen que hacer es subir al aula virtual el informe que han construido hasta el momento, que le vamos a llamar el preinforme, el trabajo de título, ¿ya? Lo van a hacer en el aula virtual. Eso sí, si por algún motivo no pueden subir el archivo, ya sea porque el archivo es muy grande, el aula virtual tiene capacidad hasta 50 megas no más para subir un archivo, o bien no tienen acceso al aula virtual, en ese caso ustedes lo envían por correo electrónico señalando claramente el asunto que es la entrega del preinforme. Y ese correo electrónico o a quién va dirigido va a ser a mí, al correo oscar.carrasco@usm.cl, ¿ya? Si es que no lo pueden subir al aula virtual. Eh, Al recibir obviamente el correo, yo les voy a responder que fue recibido, si es que ustedes lo envían por correo electrónico, ¿ya? En algunos casos los archivos pesan más de 50 megas y el aula virtual no lo aguanta y en ese caso tendrían que enviarlo por correo electrónico, ¿ya? Entonces, una vez recibido el archivo, ya sea por aula virtual o por correo electrónico, se va a analizar su contenido, y se le va a asignar un profesor guía, ¿ya? Ahí el profesor guía va a tomar contacto con ustedes, ¿ya? También se le va a entregar el correo electrónico al profesor guía. Yo les voy a decir, su profesor guía asignado es tal persona. Obviamente que va a ir con copia al profesor guía. Por lo tanto, ahí usted va a obtener el correo electrónico de su profesor, ¿ya? Y el profesor, obviamente, el correo electrónico de usted, ¿ya? Y ahí van a empezar entonces a coordinar cómo van a trabajar, tal vez ya van a presentar algún avance para que el profesor guía pueda tener retroalimentación. De hecho, una vez asignado el profesor guía, yo le voy a entregar directamente ese preinforme para que analice el capítulo número 1, ¿no es cierto? Y ahí ustedes entonces van a tener algunas observaciones para ir preparándose para la primera presentación, ¿ya? Acá cometí un pequeño error con respecto a la fecha, ¿ya? Porque la fecha esta que está acá está marcando este punto y realmente debía estar marcando el punto que está acá, ¿ya? O sea, si tuviéramos que dibujarlo, voy a ver si puedo dibujar. Déjeme ver. Sería
esta fecha, que es el fin del plazo para la inscripción, debería estar más o menos por ahí, ¿cierto? Por ahí. Disculpen, ¿ya? Debería estar más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque antes de finalizar el plazo para entregar, para inscribir su trabajo de título, ustedes ya habrán hecho la primera presentación, ¿ya? Obviamente que no tienen que esperar hasta que finalice el plazo. Ustedes pueden entregar mucho antes y es lo ideal. En todo caso, pueden acordar con el profesor guía el título de trabajo de título para inscribir ya me parece que ya está habilitado para que ustedes puedan empezar a hacer la inscripción. Eso lo voy a confirmar. Van a tener la primera presentación ahí, en esas fechas. Van a seguir desarrollando su trabajo de título, la segunda presentación. Van a seguir desarrollando el trabajo de título, la tercera presentación, y van a seguir desarrollando el trabajo de título porque el semestre finaliza el 18 de diciembre. Lo ideal sería de que ustedes antes del 18 de diciembre ya tengan la aprobación de su profesor guía para entregar a comisión. Porque recordemos que el plazo para que la comisión pueda calificar su trabajo de título es aproximadamente de 15 días, ¿ya? 2 semanas. Entonces, imagínense que ustedes esperan hasta el 18 de diciembre, perdón, para entregar. Prácticamente es en la segunda semana de diciembre. Va a pasar la tercera y la cuarta semana de diciembre, ya para que el profesor guía pueda revisar y calificar, no el profesor guía, perdón, la comisión pueda revisar y calificar su informe y ahí acordar entonces con muy escaso tiempo realizar el examen de título, que generalmente como plazo para realizar el examen de título es hasta la última semana o el día anterior a que nosotros entremos oficialmente de vacaciones de verano, ¿ya? Las vacaciones de verano, perdón, comienza el día lunes siguiente a esta fecha. Esta fecha es el 21 de enero, que es día jueves. O sea, si bien eso todavía no se ha oficializado, hasta cuándo es el plazo para poder hacer el examen de título, pero supongamos que el día viernes 22, obviamente no van a dar su examen de título el viernes 22, porque si no, no van a alcanzar a procesar justamente el acta. O sea, el acta va a quedar registrado ahí, pero aún así se va a retomar el proceso en marzo, ¿ya? Entonces, digámoslo de esta manera, el plazo máximo para rendir el examen de título es aproximadamente en la última semana antes de comenzar las vacaciones de verano. Y esa semana es la semana aproximadamente del 18 o 17 de enero, ¿ya? Eh, Hasta ahí la matrícula del segundo semestre les sirve, no tienen que pagar matrícula, ¿ya? También, y esto no lo voy a decir oficialmente, pero se ha dado en años anteriores de que la Secretaría Académica ha extendido el plazo para rendir el examen de título hasta la última semana de marzo, ¿ya? Hasta la última semana de marzo, pero eso cada año lo asigna o lo informa y no garantizo que este año sea así. Por lo tanto, pensemos en que oficialmente ustedes podrían rendir su examen de título hasta enero, hasta mitad de enero nomás. Pero si nosotros pensamos que se ha seguido como se ha realizado en años anteriores, podría extenderse hasta marzo del 2027 para que ustedes puedan rendir su examen de título. Si alguno de ustedes no alcanza a entregar a la comisión en enero, ¿ya? En lo posible, lo ideal sería, si está esta extensión, que lo entreguen en las primeras semanas, en la primera semana de marzo. Van a tener todas las vacaciones para poder terminar toda observación que el profesor guía le haya dado. ¿Por qué? Porque piensen que entregan en la primera semana de marzo, la comisión tendría 2 semanas y estarían justo para que en la última semana de marzo puedan rendir su examen de título, ¿ya? Así que tengan presente eso. Pero también no lo den por hecho, en el sentido de que puede ser que esta extensión del plazo no lo den en este año y solamente tengan hasta mitad de enero para poder rendir su examen de título sin tener que pagar una matrícula adicional. Ahora bien, una vez que ha finalizado el plazo
para rendir el examen de título con la matrícula 2026 segundo semestre, ya sea en este hito o en esta fecha o en esta fecha, ¿ya? Si no alcanzan a dar su examen de título y se pasan de esa fecha, van a tener que entonces seguir trabajando, van a tener que seguir trabajando, pero en ese caso van a tener que pagar matrícula, ¿ya? A ver, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva porque este sería el caso. Supongamos que no alcanzaron a dar su examen de título en el plazo ya sea mitad de enero o bien excepcionalmente en el mes de marzo. Supongamos, ¿ya? En ese caso, ustedes van a seguir trabajando y van a tener todo el primer semestre para trabajar. Pero si ustedes no dan el examen de título a final del primer semestre 2027, la asignatura de proyecto y titulación va a quedar reprobada, ¿ya? Y van a tener que volverla a inscribir, volver a matricularse, o sea, primero que todo, volver a matricular, volver a inscribir y volver a rendir la asignatura de proyecto y titulación, ¿ok? Ahora bien, puede ser que sea el mismo trabajo, puede ser el mismo trabajo, pero con otro nombre. Tienen que escribirlo con otro nombre. Y si es así, si ustedes no cambian de trabajo, de título o hacen otra cosa, ¿ya? Bueno, tendrían que empezar todo de nuevo, pero si mantienen el mismo sistema, el mismo proyecto con otro título, lo inscriben con otro título, acá en la asignatura de proyecto y titulación no van a tener que realizar las exposiciones, van a tener que seguir trabajando, ¿ya? Y de ahí va a entrar nuevamente al círculo que tenemos aquí arriba, de que van a tener un plazo, por supuesto, para inscribir la asignatura por segunda vez, van a tener que no hacer las presentaciones, pero van a tener los mismos plazos para poder dar el examen de título, ¿ya? Si ustedes caen en esta situación en donde no alcanzan a rendir su examen de título en estos plazos y van a tener que hacerlo durante el primer semestre 2027, no deben matricularse hasta que hagan la entrega oficial a comisión. O sea, hasta que el profesor diga, ahora pueden entregar a comisión, es en ese momento en donde ustedes van a tener que matricularse. ¿Ya? Acá tenemos un flujo en donde se separa básicamente lo que es la asignatura de proyecto y titulación y lo que es el trabajo de título. ¿Ya? La asignatura de proyecto y titulación, que de alguna manera aquí se detalla más bien como proceso, es algo parecido a lo que se mostró anteriormente. Consiste en que comienza el semestre, ustedes inscriben su trabajo de título y ustedes mantienen reunión con el profesor guía para poder preparar la primera entrega y la primera exposición. Lo mismo hacen para la segunda y para la tercera. Y para la tercera se espera que ya esté todo consolidado, ya esté todo terminado. Por eso que nosotros estamos dando el mes de diciembre para finiquitar casi lo último, cosa que el profesor guía va a dar su venia, ¿ya? Y van a poder entregar a comisión. Cuando entregan a comisión, podríamos decir que la asignatura de proyecto de titulación ya está cerrada, aunque la nota todavía no se va a colocar justamente hasta que ustedes entregan a comisión. Digámoslo así, en esta flechita, es ahí, en ese momento, cuando pasemos de aquí para acá, es cuando a ustedes se les va a actualizar el SIGA. Nosotros vamos a hacer una modificación del acta y la asignatura de proyecto y titulación va a tener la nota respectiva, ¿ya? Ahí va a quedar reflejado. Mientras tanto, va a quedar pendiente, ¿ya? Entonces, la comisión revisa su trabajo de título, entrega tal vez, algunas observaciones y califica su trabajo de título con la nota de presentación. Esa va a ser la nota de presentación al examen. ¿Ya? Ustedes van a recibir entonces la calificación y las observaciones que hizo la comisión, van a tener que aplicarlas y van a tener que a continuación entonces fijar, bueno, el profesor guía va a tener que obviamente chequear que las correcciones se hicieron, por supuesto, y van a tener que establecer en acuerdo con los tres profesores la fecha y hora de su examen de título. ¿Ya? Ese examen de título ustedes lo van a rendir y va a tener que pasar una vez eso, aproximadamente como un mes o quizá un poquito más, para que
se haga un trámite interno que consiste en que el acta va a Casa Central, de Casa Central lleva esa nota, digámoslo de esa manera, al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación lo recibe, lo registra, lo vuelve a enviar a Casa Central, a la universidad, y eso toma aproximadamente como un mes. Ese trámite administrativo toma como un mes. Entonces, después de ese mes, aproximadamente ya va a estar disponible para que ustedes puedan obtener un certificado de titulación. Certificado. No me refiero a al cartón, al título, porque eso es otra cosa. La dirección de comunicación se va a poner en contacto con ustedes para que, invitándolo a participar de la ceremonia de titulación que tiene un costo, y ese costo varía de año en año. Eh, Todavía no sabemos el costo que va a tener para el próximo año, o sea, cuando ustedes estén en esa situación. Por lo tanto, ahí se va a informar. Ustedes están en su derecho de no participar de ese proceso y no van a obtener el cartón, no lo van a obtener. Pero si ustedes participan, van a obtener el cartón, van a tener que ir a la ceremonia de titulación, en donde eso tiene un costo, por supuesto, todo eso tiene un costo. Y ahí van a tener entonces su ceremonia que va a ser televisada, incluso por internet, va a estar ahí disponible, van a poder ir con acompañantes, generalmente son como dos acompañantes, pero obviamente puede ir con más gente y dependiendo de la capacidad del aula magna, porque todo se hace en la casa central y en el aula magna, a veces dejan pasar las personas que están, digamos, que sobrepasan el cupo que se les dio a cada estudiante, ¿ya? Em, y ahí ustedes tendrían su cartón y estarían terminando el proceso formalmente, ¿ya? Se les va entonces a enviar esa información por correo electrónico señalando cómo es el procedimiento. Bueno, otra forma de ver este proceso de titulación, ¿ya? Porque aquí se le está presentado como de tres maneras distintas. Está la primera etapa, que es la inscripción del trabajo de título, ¿ya? Que tiene como plazo máximo el 30 de septiembre, como ya lo hemos señalado dos veces. Y en esta etapa, en la primera etapa, ustedes van a subir su preinforme al aula virtual o bien lo envían a mi correo eh, para poder evaluarlo, para poder asignar profesor y para poder también que el profesor guía y tal vez quizás junto con el profesor jefe carrera podamos de alguna manera dimensionar el alcance que tiene su proyecto de título. Usted entonces con eso cursa la asignatura de proyecto de titulación a través de reuniones que van a programar con su profesor, en donde van a tener un intercambio de correos tal vez, o de sesiones presenciales, o de sesiones online, ya ustedes lo fijan ahí con su profesor, preparando cada una de las exposiciones que corresponde a cada uno de los capítulos. Ya, cuando ya el profesor señale de que está todo correcto, ya, que ya tienen lo suficiente para poder entregar a comisión, se procede a entregar a comisión oficialmente en Secretaría de Trabajo de Título, y Secretaría de Trabajo de Título lo envía su trabajo de título a cada uno de los profesores de la comisión evaluadora. Antes de eso, quiero señalar de que esta etapa de que el profesor le tiene que dar la venia, ¿ya? Para que ustedes puedan entregar, no es una etapa que consiste necesariamente en que el profesor va a buscar que su trabajo de título sea perfecto, porque pueden ser muchas iteraciones en donde puede dilatar mucho este proceso. Va a llegar un momento en donde el profesor le va a decir, ¿sabes qué? Ahora tenemos lo suficiente para poder entregar a comisión, ya tenemos, digamos, lo mínimo para entregar a comisión. Le va a preguntar a usted seguramente, ¿quiere continuar mejorándolo o quiere entregar lo que tiene? ¿Ya? Porque si seguimos mejorando, puede ser que sea algo que nos termine, que tome mucho tiempo y dilate mucho el proceso de titulación y no se puedan titular en el tiempo que está establecido. Ustedes van a decir, a ver, podemos mejorarlo una vez más, y va a llegar un momento de decir, ya tenemos lo suficiente, y usted va a decir, sí, con esto me quedo, y eso se va a entregar. La comisión va a calificar, recibe usted las observaciones, aplican las observaciones,
y se fija entonces ahí la fecha y hora del examen de título en la sede de Viña del Mar. ¿Ya? Bien. Los procesos de inscripción y entrega del trabajo de título requieren a veces cierto tiempo porque hay ciertos procedimientos internos para llevarlo a cabo. Por lo tanto, a veces pueden tomar una semana en que en los sistemas se vea reflejado eso. Es por eso que hay un plazo hasta el 30 de septiembre para que ustedes puedan inscribir su trabajo de título y desde ahora ya, y una vez que tengan asignado, por supuesto, su profesor guía, van a poder entonces hacer los ajustes para poder realizar la inscripción de trabajo de título a través de esa ficha de inscripción, ¿ya? Ahí oficialmente está inscrito y ahí empieza entonces su interacción más bien formal de la asignatura con el profesor guía. Si ustedes no inscriben su trabajo de título, la verdad es que no va a tener sentido la asignatura de proyecto y titulación. ¿Ok? ¿Ya? O sea, en otras palabras, si ustedes lo inscribieron, prácticamente inmediatamente va a quedar reprobado. O sea, es una cosa que va con la otra. Para poder entonces tener una calificación en la asignatura de proyecto y titulación y así poder titularse, tiene que haber inscrito su trabajo de título. ¿Ya? Después, cuando hagan la entrega también oficial a comisión, también eso va a tomar un tiempo. ¿Por qué? Porque internamente van a entregar a Secretaría de Trabajo de Título su informe, la ficha de entrega, y además hay un procedimiento en donde ustedes eh, tienen que subir a la biblioteca virtual su trabajo de título, pero eso va a ser cuando ya reciban, me parece que es cuando ya reciban la nota de la comisión. No estoy tan seguro de eso, ahora que lo pienso. No sé si es en el momento en que entregan a comisión o cuando ya reciben la nota, porque cuando reciben la nota también puede ser que haya ciertas modificaciones. Ahora bien, según recuerdo, me parece que es justamente en el momento que ustedes entregan a comisión. De todos modos, Secretaría de Trabajo y Título les va a enviar un correo con el procedimiento que tienen que realizar para hacer la entrega oficial, ¿ya? Y eso puede tomar un poco de tiempo porque tienen que subir el archivo a la plataforma, tienen que obviamente llenar la ficha. En Secretaría Académica va a hacer algunas validaciones con respecto a si tienen alguna deuda en biblioteca, si hay otro tipo de impedimento, por ejemplo, ¿ya? Y si no está todo eso claro, no van a poder agendar la fecha del examen de título, ¿ya? No van a poder hacerlo. Así que siempre ustedes tienen que considerar que estos trámites pueden tomar una o incluso 2 semanas en algunos casos para que no vayan a quedar fuera de plazo, ¿ya? Así que es muy importante esas fechas que yo les he indicado para que puedan entregar para que puedan dar su examen de título en la primera oportunidad, que es a mediados de enero, o bien en la segunda oportunidad, que es a final, o sea, como máximo a final del mes de marzo, si es que Secretaría de Académica extiende el plazo de la primera fecha, ¿ya? Porque puede ser que no lo extienda. Vuelvo a repetir, en otras oportunidades sí se ha dado ese plazo, ¿ya? Bien, eso es la modalidad de esta asignatura y realmente espero de corazón de que ustedes puedan en lo posible, tratar de dar su examen de título a más tardar en el mes de enero. De lo contrario, van a tener que quizás hacerlo en el mes de marzo, y si no pueden en el mes de marzo, van a tener que pasar al primer semestre del 2027, pero en ese caso van a tener que pagar adicionalmente la matrícula. Y eso se hace cuando hagan entrega a comisión. ¿Ya? Cualquier duda que tenga o cualquier opinión que ustedes quieran manifestar, como este es un video y no pudimos hacer la reunión online, en el caso de un paralelo, ustedes pueden escribir a mi correo oscar.carrasco@usm.cl para poder hacer entonces cualquier consulta que tengan. ¿Ya? Bien, dejo hasta acá el video y les deseo éxito en su proceso de titulación.